idea, porque tenemos la idea de colgarlas, tenemos la intención, si, si dan el permiso los ponentes, sí, esto lo tenemos que hablar con ellos también, de colgar luego las sesiones en el canal YouTube del gobierno de Aragón, ¿vale? Entonces ya digo, lo del chat, y cuando quieras, Julen Urraza, letrado del... Hola, buenos días. Pues cuando quieras, adelante. Te voy a Aquí pasar estamos. la... voy a hacer aquí una La historia, que es pelota. pasarte para que técnicamente puedas poner diapositivas, si necesitas ponerlas. Sí, Vale. Te voy a pasar el... Aquí hay que hacer una pequeña historia. Te la voy a pasar. ya Ya estamos. están, ¿verdad? Ya te ha salido Sí, el panel, ¿no? Para poder... sí. Vale, de acuerdo. Pues adelante, Julen, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. No sé muy bien cuánta gente hay, la verdad que es un poco Sí, extraño el estar. sí, la verdad es que ha sido un éxito de... Al principio bueno, hemos aprovechado la luz para presentar, hemos tenido muchas inscripciones, 400, pero para gestionar esto, el IAP cuando hace cursos online como máximo lo deja a 75 o a 100. eh, Ahora hay conectadas exactamente 139 personas, porque el límite lo hemos puesto en Pues, 200. cuantas más, mejor. Aprovecho para decir también, que ya lo he dicho antes, que mandaremos el certificado de asistencia a todo el mundo que ha venido por correo electrónico, pero que nos den tiempo. Si alguien lo necesita urgentemente, que nos lo diga, ¿no? Que nos ponga un correo y que nos lo diga, pero que nos den tiempo para gestionar esto. Pues 140 personas estamos ahora, Julen. Genial. Pues nada, sí que sé que hay alguna cara conocida porque me ha escrito al móvil que me estaba viendo. Aprovecho para saludar y bueno, a los que no me conocen, pues encantado de poder participar con ellos en esta ponencia. Mi nombre es Julen Urraza Mínguez, soy abogado especializado en Derecho de Extranjería y Protección Internacional. Actualmente trabajo en Fundación CEPAIN, que es una de las entidades que se encarga de gestionar el programa de acogida en España, junto con otras, pues, como por ejemplo Cruz Roja, ACCEM, PAPIPACAM, etcétera, ¿no? Este programa está destinado para aquellas personas solicitantes de protección internacional que tienen, pues, no tienen medios económicos suficientes propios y que necesitan, pues, una serie de ayudas para poder integrarse en nuestra sociedad y poder luego tener autonomía suficiente para, pues, para poder residir con nosotros. Entonces, yo realmente no vengo a hablaros del programa de acogida, pero sí que quería que lo conocieseis un poco. Mi labor allí en este programa pues es guiar y apoyar a estas personas que solicitan la protección internacional en nuestro país. Bueno, pues yo vengo hoy a hablaros un poco de la figura de la protección internacional. Me pidieron que diese esta charla, que aprovecho para dar las gracias por haberme llamado a mí. Bueno, sí que me comentaron que el oyente pues, no iba a ser una persona muy técnica o muy relacionada con el derecho en su día a día. Entonces, el objetivo de esta ponencia no es tanto indagar o profundizar en temas técnicos del sistema de asilo, sino más bien pues daros a conocer un poco la figura de la protección internacional, que sí que es verdad que últimamente se está conociendo más, pero que bueno, aún así pues, sigue habiendo gente que no la conoce o que necesita le falta cierta información o ciertos datos que no dispone. Entonces, bueno, un poco el objetivo es esto, dar a conocer la figura de la protección internacional, su procedimiento, qué procedimiento llevan los solicitantes de asilo en nuestro país y sobre todo el tema de la documentación, para que conozcáis la documentación que las personas solicitantes de protección internacional van a disponer y por si en algún momento en vuestro día a día en el trabajo pues os enfrentáis o relacionáis con una persona solicitante de asilo, pues que sepáis qué documentación es, qué derechos, qué obligaciones tienen estas personas y demás. En teoría la ponencia pues, va a durar una hora como máximo, sin embargo pues yo creo que podremos acabar un pelín antes, podremos acabar antes y dejar un espacio de tiempo para turno de preguntas o cuestiones que me queráis trasladar, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os guste la ponencia. Yo sé que aquellas personas que no están muy relacionadas con temas de derecho, pues estos temas a veces se pueden atragantar o resultar un poco rollo, pero bueno, espero que eso os haga menos y nada, encantado de poder participar con vosotros, ¿vale? He preparado un PowerPoint que, como me permiten compartir pantalla, vamos
a ver si lo podemos hacer. Vale. Así podéis seguir mejor la ponencia y no tenéis que estar viéndome la cara todo el rato, ¿vale? Entonces, vale. Perfecto. Estamos bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues antes que nada, antes de entrar en el tema del procedimiento, documentación y demás, sí que quiero hacer un repaso por el ámbito normativo de la protección internacional, tanto a nivel internacional como comunitario, como nacional aquí en nuestro país. El tema de la protección internacional surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues, después de todos los conflictos bélicos que se sucedieron, pues muchas personas se vieron en la obligación de tener que abandonar su país y buscar protección en otro, ¿no? Es a raíz de esto cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, en su artículo 14, recoge que en caso de persecución, toda persona tendrá derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. 2 años después, en 1951, se firma la Convención de Ginebra, que es donde se recoge por primera vez la figura del Estatuto de Refugiado, la figura del refugiado. Y posteriormente, ya en 1967, es cuando se desarrolla el protocolo sobre el Estatuto de Refugiados, que como he dicho, pues viene a desarrollar lo recogido en la Convención de Ginebra. A nivel comunitario, pues disponemos de numerosas directivas y reglamentos que regulan los diferentes aspectos de la protección internacional. He considerado no ponerlos aquí porque la verdad que son bastantes. Sin embargo, luego cuando hablemos del tema de recursos sí que indagaré un poco en dos directivas, la directiva de procedimiento y la directiva de acogida, porque son relevantes para ese tema, ¿vale? Y luego ya, pues lo que es a nivel nacional, pues primero de todo, encontramos el derecho a solicitar el asilo en nuestra propia Constitución, en su artículo 13. Posteriormente tenemos la Ley 12/2009, que es la que regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria, y el Real Decreto 203/1995, que es el reglamento de asilo, como veis, es del año 1995, pues completamente obsoleto, como también pues, puede estarlo la propia ley de asilo, como vemos, es del año 2009. El derecho de extranjería es un derecho muy cambiante. Pues tenemos que tener en cuenta que hay muchos flujos migratorios que se producen continuamente y que todo esto influye directamente en las normativas estatales. Entonces, bueno, esta es una lucha que los que nos dedicamos a esto ya llevamos haciendo desde hace un tiempo. Entendemos que es necesario reformar toda la normativa relacionada con la protección internacional. Es verdad que se está en ello, entonces, bueno, en los últimos tiempos parece que se ha avanzado un poco a ver qué es lo que va sucediéndose. Y luego, por otro lado, tenemos el Real Decreto 865/2001, que es el que recoge el reglamento sobre el reconocimiento del Estatuto de Apátrida, que también hablaré un poco al final, porque me pidieron que hablase un poco al final, para daros un par de pinceladas y que lo conozcáis. Entonces, dentro de la protección internacional encontramos varias figuras. Como os digo, la apátrida la veremos al final. Al principio voy a empezar por lo que se considera como estatuto de refugiado y lo que se considera como estatuto de protección subsidiaria. Si vamos a nuestra ley de asilo, el artículo 3 de la propia ley reconoce a toda persona que se encuentra fuera de su país de origen y no puede regresar a él debido a que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de o bien de raza, o bien de religión, o bien de nacionalidad, o por opiniones políticas, por pertenencia a un determinado grupo social, por persecución relacionada con su género o su orientación sexual. Como vemos, es una lista cerrada, no es una lista abierta. Entonces, todos aquellos motivos que no entren dentro de estas razones no podrán considerarse como estatuto de refugiado, no se le podrá conceder a esa persona el estatuto de refugiado. Por ejemplo, si una persona solicita la protección internacional en nuestro país por razones económicas, porque ha tenido que huir de su país por razones económicas, porque allí pues, no tenía medios económicos suficientes y ha buscado un futuro mejor en nuestro país, no entraría dentro de estos motivos. Por lo tanto, pues como digo, no se le podría conceder el estatuto de refugiado. También os he señalado en negrita, porque es bastante importante, el tema de los fundados temores. Hay que llegar a demostrar que esos temores pues son fundados. Entonces, vemos que hay aquí dos ámbitos, un ámbito objetivo y un ámbito subjetivo. Subjetivo, el propio temor en cada persona. El temor es de una manera y bueno, como digo, pues es algo subjetivo, ¿no? de la persona en sí. Y por otro lado, el ámbito objetivo, que ese temor esté fundado.
¿Cómo conseguimos demostrar que ese temor está fundado? Pues por un lado con la entrevista en sí, que la persona realiza pues o bien en la oficina de extranjería o en la propia oficina de asilo y refugio, donde expone las razones que le llevaron a huir de su país y los problemas que surgieron allí. Como digo, bien con esta entrevista, bien con las pruebas que esta persona consigue aportar a la entrevista y a su expediente de asilo, todas aquellas pruebas que esta persona pueda aportar y que demuestren que efectivamente las razones que está alegando pues son verdaderas, todo eso le va a favorecer. Es verdad que no es fácil, porque cuando una persona huye de su país, pues obviamente no se para a recoger las pruebas que van dejando por el camino, pero sí que es cierto que cuando se pueden llegar a aportar ciertas pruebas, pues denuncias que se hayan hecho, informes médicos, certificados, diplomas de trabajo, etcétera. Todo eso va a favorecer a su expediente de asilo y a una futura concesión de lo que es la protección internacional. Y luego, por otro lado, también, que quizás esto es más labor nuestra de los letrados relacionados con el tema de la protección internacional, buscar información del país de origen, lo que se llama como COI por sus siglas en inglés. Lo que se hace es estudiar los informes que entidades, organismos internacionales desarrollan de los países que se encuentran en conflictos. Pues por poner un ejemplo, ¿no? Una persona que venga a nuestro país solicite protección internacional porque ha sufrido persecución en Gambia por su orientación sexual. Pues nosotros iremos al COI de Gambia y veremos pues, que hay numerosos informes que denuncian que efectivamente en este país las personas homosexuales pues, son perseguidas y penadas, ¿no? Entonces, esto se aporta también al expediente y, como digo, pues con todo esto conseguimos demostrar que esos temores que esa persona tiene son realmente fundados, están fundados. Dentro de los motivos de persecución, pues os he puesto varios ejemplos en cada uno de ellos. Así, por ejemplo, aquella persona que solicite protección internacional por una persecución sufrida por razones de raza, podrá ser aquella que sufra persecución por su color, por su origen o pertenencia a un determinado grupo étnico. Aquellos que sufran persecución por religión, pues los que profesen creencias religiosas, que sean ateos en un país pues, sumamente religioso, o que participen o se abstengan de participar en cultos formales. Razones de nacionalidad, pues persecuciones provocadas por su identidad cultural, étnica o lingüística, por sus orígenes geográficos o políticos comunes. Un ejemplo claro de esto pues, que se me viene a la mente es el de las personas, los nacionales ucranianos que pues, estaban residiendo en la zona del conflicto con Ucrania, con Rusia, la zona del Donbass, y que bueno, cuando saltó el conflicto, pues se vieron perseguidos y amenazados, pues precisamente por eso, por el hecho de ser nacionales ucranianos. ¿Motivos de opiniones políticas? Pues aquellas personas que profesen opiniones o ideas políticas contrarias al agente perseguidor. Por ejemplo, pues aquellas personas que están viniendo ahora mismo de Nicaragua, que son opositores al gobierno de Daniel Ortega y que pues están sufriendo una alta persecución. El otro motivo, pertenencia a un determinado grupo social. Este quizás es un poco más ambiguo, es un poco a veces cajón desastre, porque no está tan determinado como los otros. Pero bueno, las personas que se integran en este grupo comparten una característica innata, unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, comparten una característica o creencia fundamental para su identidad, que les hace diferenciarse en el país de la persecución por ser diferentes. Este tema, por ejemplo, es el tema de la orientación sexual o identidad sexual, persecución por la edad. Otro punto que no lo he puesto, pero se me ocurre también, aquellas personas que vienen de Honduras, que son empresarios, que se niegan a participar y a dar ayudas económicas a las maras de allí, pues también podríamos incluirlos en este motivo. Y por último, la persecución de género, pues aquellas personas que han sufrido mutilación genital, que hayan sido víctimas de trata, de matrimonios forzosos, violencia familiar o sexual. Vale. ¿Qué se considera por estatuto de protección subsidiaria? Pues el artículo 4 de nuestra ley de asilo la reconoce a toda persona que, sin reunir los requisitos para poder obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se considera que se dan motivos fundados para considerar que si regresan al país de origen podrían enfrentarse a uno de los riesgos que recoge el artículo 10 de nuestra ley, que como veis os los he puesto más abajo, y será pues el poder sufrir condena a pena de muerte o riesgo de su ejecución material, sufrir actos de tortura, tratos inhumanos o degradantes en el país de origen.
Y por último, pues aquellas amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional interno. Aquí metemos, por ejemplo, pues últimamente el caso más reciente es el tema de Mali. Actualmente en Mali hay un conflicto interno reconocido a nivel internacional y pues a los ciudadanos malienses solicitantes de protección internacional se les está concediendo este tipo de protección subsidiaria porque se considera que hay verdaderamente hay un conflicto. También se dio, por ejemplo, a los ciudadanos de Siria en su día, se sigue dando, y otros muchos. Vale, entramos ya en el tema del procedimiento. ¿Cuándo se solicita la protección internacional? Bueno, hay dos vías para poderlo solicitar, o bien en puesto fronterizo, si no ha podido esa persona entrar en territorio español, pues por ejemplo, un ciudadano de Zimbabue que llega a España, para poder entrar en España necesita un visado. Va a llegar al aeropuerto y no le van a dejar entrar si no dispone de ese visado. Entonces, esta persona, en el momento que llega a frontera, va a tener que externalizar, va a tener que decir que quiere solicitar protección internacional. Y esa solicitud se llevará a través del procedimiento en frontera, que se llama. Y luego, por otro lado, pues si esa persona ya ha conseguido entrar en España, por ejemplo, un ciudadano colombiano que no necesita visado, que viene aquí a España y puede permanecer durante un máximo de 3 meses como turista, pues como ya está en territorio español, podrá solicitar la protección internacional o bien en la Oficina de Asilo y Refugio o en centros de internamiento de extranjeros, si ha sido internado en este centro, o bien en cualquier oficina de extranjeros o oficinas de policía autorizadas. La solicitud se realiza de manera personal por la persona interesada, salvo que sea menor de edad, entonces lo hará el padre o madre de ese menor. Y bueno, como os decía antes, pues se lleva a cabo una entrevista donde se tienen que exponer, por un lado, los datos personales del solicitante y por otro lado, pues las razones y los motivos que le llevaron a huir de su país y solicitar la protección a España, esa protección que su país no le está pudiendo dar. Una vez realizada la entrevista a esta persona, se le documentará como solicitante de protección internacional. Luego explicaré todos los diferentes tipos de documentación que existen. Entonces, en el momento que hace esta persona la entrevista, se crea un expediente que va a la OAR, a la Oficina de Asilo y Refugio. En ese expediente van a constar los datos personales, va a constar la entrevista que esta persona ha realizado, con los motivos que ha expuesto del abandono en su país, y todos aquellos documentos y pruebas, como decía antes, que haya podido aportar y que demuestren pues la historia que ha contado, ha explicado en la entrevista. ¿Qué derechos y obligaciones amparan a los solicitantes de protección internacional? Por un lado, como derechos tenemos el derecho a permanecer en nuestro país hasta que no se le resuelva esta solicitud que ha hecho. Pongo aquí, salvo reclamación de otros países de la Unión Europea, este es el convenio de Dublín. Realmente, este convenio dice que el Estado responsable de estudiar el expediente de asilo de una persona sea aquel Estado al que haya accedido por primera vez la persona en el territorio europeo. Entonces, por ejemplo, esto se da mucho. Ciudadanos africanos de habla francesa que entran a España y directamente suben hasta Francia y solicitan la protección internacional allí. Pues bien, por el convenio de Dublín, Francia tiene la obligación de devolver a este ciudadano a España porque España tiene que ser el Estado encargado de estudiar el expediente de asilo. Lo mismo también a la inversa, o sea, si hubiese entrado por otro lado y hubiese llegado luego a España, España se tendría que encargar de devolverlo a ese país. También tienen como derecho el ser asistido por un abogado o abogada de forma gratuita, si no puede costeárselo, a ser asistido por un intérprete en la lengua en la cual se pueda comunicar con facilidad, a que su solicitud sea comunicada al ACNUR, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Apoyo al Refugiado en España, a conocer en todo momento el contenido del expediente, el contenido de su expediente, ese expediente que está en la Oficina de Asilo y Refugio, a ser documentado como solicitante de protección internacional y a disponer de asistencia sanitaria y autorización para trabajar. Esta autorización se va a obtener a partir de los 6 meses de realización de la entrevista, no antes. Entonces, antes de los 6 meses no va a poder trabajar esta persona. A partir de los 6 meses de realizada la entrevista ya podrá trabajar porque dispondrá de la autorización para ello. Como obligaciones, pues el colaborar con las autoridades españolas en todo momento, el decir la verdad, el documentar o el apoyar con las pruebas de que disponga en todo su expediente de asilo,
el informar del domicilio de esta persona o de cualquier cambio que se produzca en el domicilio de esta persona y, bueno, informar y comparecer ante las autoridades cuando sea requerido. Vale, llegamos ya al tema de la documentación. Cuando una persona acude por primera vez, pongamos por ejemplo a la Oficina de Extranjería de Zaragoza, y manifiesta que quiere solicitar protección internacional, en ese momento se le va a dar lo que se llama pues, manifestación de la voluntad de presentar solicitud de protección internacional. Es un documento que prueba que esa persona quiere solicitar protección internacional y sirve también de cita para la posterior entrevista que se le va a hacer en la oficina de extranjería. Voy a salir un momento de aquí porque voy a enseñaros un ejemplo de ello. Este sería un ejemplo de la documentación que dispondría esta persona. Como veis, arriba pone manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional. Es muy parecida a la tarjeta blanca que veremos luego, pero no es la tarjeta blanca, no liarnos, ¿vale? Como veis, pues aparecen los datos personales, aparece la foto de esta persona y aparece el día en que esta persona, el día y la hora en que esta persona debe de personarse en las dependencias policiales, oficina de extranjería, para llevar a cabo la entrevista donde expondrá los motivos que le llevaron a huir de su país. Este documento caducará el día en que tenga que ir a hacer la entrevista, ¿vale? O sea que la fecha de aquí a aquí coincidirá. Y nada más, simplemente es esto. Como digo, sirve de cita para la entrevista que luego van a realizar. Y una vez hagan la entrevista, se les documentará con el resguardo de presentación de solicitud de la protección internacional, lo que comúnmente se llama como tarjeta blanca. Como os pongo ahí, se entrega una vez hecha la entrevista, formalizada la solicitud. Aquí ya sí que aparece el NIE y aparece la huella de la persona y todos los datos personales. Voy a volver a salir y os pongo un ejemplo de lo que es una tarjeta blanca. Vale, como veis se parece mucho a la anterior, pero sí que es verdad que aparece más información. Aparece lo que es ya el NIE, aparece el número de expediente de OAR, aparece la huella, la foto, los datos personales. Y luego el tema de la caducidad del documento. Primero de todo, aparece una fecha, os he escrito aquí a modo de ejemplo las fechas para que veáis pues el tiempo, ¿no? Expedido en la provincia de Zaragoza, en este caso, a 10 de febrero de 2021. Un mes después, que es el tiempo que tiene la Administración para decirnos si esta solicitud se ha admitido a trámite o no, no que se haya concedido o denegado la solicitud de protección internacional, sino que se haya admitido o inadmitido a trámite. La Administración tiene el plazo de un mes. Entonces, si en ese mes no nos ha respondido, como suele ser, porque la Oficina de Asilo y Refugio no tiene medios personales ni de tiempo para responder a todas las solicitudes, entonces al final pues se acaban admitiendo a trámite por silencio administrativo todas, ¿vale? Entonces, como pone aquí, si transcurría la fecha del 10 del 3 de 2021, como ves, hay un mes desde que hizo la entrevista, y no se ha notificado la resolución de no admisión a trámite, quedará en este caso prorrogada la fecha de caducidad de este documento hasta el día 9 meses después, 10 del 11 del 2021, ¿vale? Esta será la fecha que primará en este documento, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, hacemos la entrevista el 10 de febrero, un mes después, 10 de marzo. Si no nos han contestado esa admisión a trámite, como es en el casi 100% de casos, entra en vigor el segundo plazo, el de los 9 meses, 10 del 11 del 2021. Y además, aparte, donde pone advertencias, veis que aparece el periodo de tiempo a partir del cual esa persona va a tener autorización para trabajar en España. Como veis, es a partir de los 6 meses de hacer la entrevista. Si esta persona hizo la entrevista el 10 de febrero de 2021, pues a partir de los 6 meses será el 10 de agosto de 2021 cuando esa persona ya pueda trabajar. Anteriormente no puede trabajar, ¿vale? Pero a partir de esta fecha sí. Y el documento que llevará será este. O sea que os tenéis que fijar muy bien en las fechas, porque puede ser que esa persona pues ya pueda tenga autorización para poder trabajar y el documento que os entregue sea este, ¿vale?
Siguiente, pasados esos 9 meses que nos da de plazo de caducidad la tarjeta blanca, si a esa persona no se le ha resuelto la solicitud que ha hecho de protección internacional, si no se le ha notificado la resolución, entonces lo que tendrá que hacer es renovar la tarjeta, ¿vale? Y ahora ya sí que se le dará lo que comúnmente se conoce como tarjeta roja, ¿vale? Es una tarjeta roja que ahora os enseñaré, literalmente es una tarjeta roja que tiene una caducidad de 6 meses. Entonces, pues aquí el mismo procedimiento, iremos renovando cada 6 meses, hasta que la persona, pues el día que sea, reciba la resolución. Bueno, voy a volver a salir. Este es un modelo de tarjeta roja, que seguro que ya todos conocéis. Como decía antes, ahora hoy en día, pues casi todo el mundo ya pues, estamos familiarizados con el tema de la protección internacional y las tarjetas rojas. Pero yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Cepain hace 4 años y medio, más o menos, pues había mucha gente que no la conocía en la propia administración o en los bancos. Pues el usuario le iba con la tarjeta roja y al no saber lo que era, pues no se le podía atender. En fin, como veis, aquí arriba aparece NIE, número de identificación del extranjero. Después aparecen una serie de datos personales con el domicilio, que como he dicho antes es muy importante tenerlo siempre actualizado. La fecha de caducidad del documento de la tarjeta roja, que será de 6 meses, habrá que ir renovándolo cada 6 meses. Aquí donde pone número, este es el número de la tarjeta roja como tal, del documento físico. No es muy relevante, pero sí que es verdad que hay ciertos trámites que lo piden. Creo recordar que, por ejemplo, para temas de Hacienda, el tema de la renta lo piden y algunos otros también, seguro. Pero bueno, no es muy relevante. Luego, el expediente de asilo, que está en la OAR, como os decía, este es un número bastante largo, es un número que, pues, personal de esa persona que se refiere al expediente que, como os decía antes, está en la oficina de asilo y refugio, con la entrevista, las pruebas que haya podido aportar, si se ha ampliado con algún informe jurídico o psicológico. Después aquí tenemos la foto con la huella, la fecha de expedición de la tarjeta. Y aquí, abajo a la derecha, en el recuadro este es un modelo viejo. Antes sí que solía aparecer esto. Ahora ya probablemente en casi la mayoría de tarjetas rojas que veáis aparecerá que pone que autoriza a trabajar, ¿vale? Porque ahora las tarjetas rojas cuando la dan, pues como os he enseñado antes, ya han pasado los 6 meses desde que hizo la entrevista, con lo cual cuando recibe la primera tarjeta roja ya puede trabajar. Con lo cual las que veáis, probablemente el 100% ponga ya autoriza a trabajar. Por otro lado, la resolución, pues bueno, es una serie de hojas que emite el Ministerio de Interior donde se notifica al solicitante las razones o bien para conceder o bien para denegar la solicitud que ha hecho de protección internacional. Y por último, os he puesto también lo que es el TIE, la tarjeta de identidad del extranjero, que pues bueno, es la tarjeta de plástico que va a identificar ahora ya sí al beneficiario de la protección internacional, es decir, se le ha concedido la protección internacional y por ello pues ya dispone de esta tarjeta, ¿no? Al que le hayan denegado pues nunca va a obtener este TIE. ¿Quién resuelve la solicitud de protección internacional? Vale. Como os digo, cuando el solicitante realiza la entrevista, se le crea un expediente que va a la OAR, la Oficina de Asilo y Refugio. La OAR, con sus correspondientes funcionarios, es quien examina las solicitudes de la protección internacional y quien va a emitir una propuesta de resolución. Hay que tener en cuenta que en la OAR hay miles y miles y miles de expedientes y, claro, trabajadores no hay tantos. Entonces, bueno, pues no sabemos cuándo al funcionario que le toque va a estudiar y va a emitir esa propuesta de resolución. Entonces, esto es un poco incertidumbre e indefensión de cara al solicitante, porque nunca llegas a saber cuándo te van a resolver. Yo he visto resoluciones que han llegado a los 2 meses de hacer la entrevista y otras que han llegado al año y medio, 2 años o más. Entonces, bueno, eso es un poco de incertidumbre. Después está la CIAR, que es una Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. La CIAR se reúne todos los meses y resuelve en base a las propuestas que desde la OAR le han trasladado. Como digo, es una reunión que se realiza todos los meses con representantes de Ministerio de Interior, de Exterior, de Justicia, de Igualdad, Inclusión, Trabajo y Seguridad Social, y también aparece ACNUR, está presente en las reuniones con voz pero sin voto.
Entonces, pues mensualmente la CIAR se reunirá y emitirá propuestas en base a la que le ha pasado la OAR, que finalmente el Ministerio de Interior será quien firme y quien emita la resolución final, ¿vale? Y ya pues a través de las oficinas de extranjería es cuando se va a notificar al interesado esa resolución. A los solicitantes de asilo que están dentro del programa de acogida, como os decía al principio, es decir, que están dentro de programas gestionados por ACCEN, CEPAIN, Cruz Roja y demás, a los letrados de estas entidades nos suelen avisar desde el propio ministerio comunicándonos que el día X se le va a citar a la persona tal en la oficina de extranjería tal para recoger la resolución. Entonces es más fácil de notificar. Hay veces que esa notificación, pues desde la propia oficina de extranjería se intentan poner en contacto con el solicitante, no pueden y, bueno, lo que acaban es haciendo, notificando a través de dictos que, bueno, complica un poco todo el tema porque puede incluso pasar que el periodo para recurrir se haya acabado cuando esa persona realmente le llegue la notificación o se dé cuenta de que su expediente ha sido resuelto, ¿vale? Con respecto a los plazos de resolución, voy a salir también, que os he preparado aquí un esquema para que veáis un poco los plazos. Vale. Las solicitudes de asilo. En realidad la ley dice que se debe de solicitar el asilo en el periodo de un mes desde la entrada en nuestro país. Lo que pasa que esto en la práctica pues no se llega a producir. Es verdad que hay un poco más de manga ancha porque pues, puede ser que esa persona no conociese la figura de la protección internacional y haya pasado ya ese mes, ¿no? O puede ser que una persona esté en nuestro país y pues haya surgido un conflicto en su país y no pueda volver a su país de origen. Por ejemplo, pues un ciudadano afgano que estuviese aquí en nuestro país con un visado de estudios, por ejemplo, y ya sabéis que en agosto pues ocurrió lo que ocurrió, pues ahora mismo no puede volver a su país. Ha pasado mucho tiempo, más de un mes desde que está en nuestro país. Entonces, bueno, se puede solicitar igualmente el asilo, como digo, hay más manga ancha, ¿no? Eh, si la solicitud se hace en territorio, la Administración tiene el plazo de un mes para comunicar su admisión y la admisión a trámite. Como decía antes, la OAR no tiene medios suficientes para responder ante esto, entonces en la mayoría de los casos se acaban admitiendo a trámite por silencio administrativo. Y ya pues entraríamos en fase de instrucción, o bien instrucción de urgencia o abreviado, que es para aquellos casos, pues, por ejemplo, solicitudes más vulnerables o pues, de un menor extranjero no acompañado o una mujer embarazada, o casos que se conozca pues que están realmente fundados o se ve claramente que no están fundados y esa resolución o esa instrucción se puede realizar de manera más rápida. Estos expedientes, como digo, se llevan por la instrucción abreviada, instrucción de urgencia, y si no, pues encontramos la instrucción ordinaria, que en teoría son 6 meses, pero como os decía antes, este plazo tampoco se cumple, se suele resolver mucho más tarde, no sabemos cuándo, pero desde luego a los 6 meses poquitos expedientes. Eh, como os decía antes, el expediente se estudia en la OAR, pasa a la CIAR y se resuelve. Y cuando la solicitud de asilo se hace en frontera, los plazos se reducen considerablemente. En 72 horas a esa persona se le comunicará si se admite o inadmite a trámite o si se admite o inadmite, eso es. Si se inadmite o se deniega, pues tendrá 2 días hábiles para presentar el reexamen de su solicitud, es decir, pues una especie de recurso de reposición, ¿vale? En los 2 días siguientes se le volverá a contestar si se inadmite o si se deniega, ¿vale? Y el paso siguiente pues ya sería presentar recurso de reposición o bien el contencioso administrativo en vía judicial. Vale, esto es el tema de los plazos. Vale, opciones de resolución, como os he dicho. O que le concedan a la persona la protección internacional, que si se la conceden, pues genial, tendrá la residencia ya de manera legal en España, con su autorización para trabajar y demás. Si se le deniega, pues se va a quedar en situación irregular, se le va a requisar la documentación que disponía, si es la tarjeta blanca, la tarjeta roja, lo que sea, ¿no? Y se va a quedar sin autorización para trabajar, en fin, se va a quedar en situación irregular, salvo que, como ahora explicaremos, esta persona presente recurso.
Causas de denegación de la protección internacional solicitada, pues que se planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con la protección internacional, como os decía antes, por ejemplo, temas de razones económicas, pues esta sería una causa de denegación. O que esa persona no ha conseguido demostrar o llegar a probar de manera relevante, pues los fundados temores a ser perseguido o las amenazas sufridas en el país de origen. Cuando esa persona ha formulado alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles o insuficientes que contradigan información suficientemente contrastada sobre el país de origen. Pues no lo sé, por ejemplo, pues viene una persona que dice que ha sufrido persecución por su orientación sexual y resulta que hay información suficiente de ese país de origen que las personas de esa orientación sexual pues no son perseguidas allí, sino que al revés, pues son apoyadas y demás, ¿no? O bien otro motivo, pues que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de negación, como pueden ser que ya hayan recibido protección por otro órgano de las Naciones Unidas, personas que hayan cometido algún delito contra la paz, delitos contra la guerra o contra la humanidad, que puedan constituir un peligro para la seguridad de España o que hayan sido condenados condenados firmemente por un delito grave. Vale, entramos ya en el tema de las vías de recurso. Cuando una persona recibe la resolución, estas resoluciones denegatoria, tiene dos opciones. Bien puede presentar un recurso de reposición, que se presenta ante el mismo organismo que dictó la resolución, es decir, aún estamos en vía administrativa. Para ello tiene el plazo de un mes desde que le notifican. Y por otro lado, pues puede acudir a la vía contenciosa administrativa, que ya es ante la Audiencia Nacional en Madrid, vía judicial, y tiene un plazo de 2 meses desde la notificación para presentar dicho recurso. Los efectos del recurso. Este es un punto importante que venimos peleando de un tiempo atrás, porque bueno, consideramos que aquella persona que ha presentado recurso se tiene que suspender de manera automática los efectos de la denegación del asilo, como es pues, esa indocumentación que os comentaba antes, se le requisa la documentación, esa autorización para trabajo de la que ya no va a disponer o esa salida del país. Todo eso consideramos que se tendría que suspender eh, pues no es un capricho nuestro de los letrados que nos encargamos de esto, sino porque realmente pues así se defiende en la normativa europea y así se ha establecido, por ejemplo, en sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recientes o incluso en la propia Audiencia Nacional pues, hay un auto reciente en las que se conceden las medidas cautelares de suspensión, ¿no? Como os pongo ahí, las dos directivas que os comentaba al principio, la de acogida y la de procedimiento, recogen exhaustivamente este punto. Entonces, es algo que venimos denunciando porque es verdad que cuando la persona presenta el recurso, pues se queda indocumentada y es muy difícil llegar a realizar cualquier trámite con cualquier administración porque no puede aportar nada más allá del recurso que se ha presentado o la justificación de la presentación de ese recurso. Entonces, son trabas continuas en las que se ven inmersos estas personas. Como digo, pues habría que mantener el derecho a mantener hasta que sea firme el derecho al trabajo, a ser documentado como solicitante o a permanecer en el territorio y no suspender la salida obligatoria. ¿Cuándo va a ser firme? Pues o bien cuando esta persona no ha presentado recurso en el plazo establecido, el que os comentaba antes de un mes el recurso de reposición, 2 meses el contencioso administrativo, o bien cuando ya obtenemos una sentencia de la propia Audiencia Nacional que pues ahí ya sí que sería firme la sentencia y ahí ya sí que no se podría hacer nada, ¿vale? Entonces, vemos como el artículo 46.5, la Directiva del Procedimiento, reconoce al solicitante de asilo que ha visto rechazada su solicitud en primera instancia el derecho a un recurso con carácter suspensivo y obliga a los Estados a permitir que los solicitantes permanezcan en el territorio hasta que haya expirado el plazo dentro del cual pueden ejercer su derecho a un recurso efectivo y cuando se haya ejercitado ese derecho dentro del plazo en espera del resultado del recurso. A su vez, el artículo 15.3 de la Directiva de Acogida dice que no se privará al solicitante del acceso al mercado de trabajo cuando interponga un recurso que tenga efectos suspensivos contra una decisión negativa tomada en un procedimiento ordinario hasta la notificación de su desestimación. ¿Vale? Entonces, como vemos, pues esta persona debería mantener el derecho a
permanecer en nuestro territorio y a poder trabajar, a continuar con ese derecho que se le concedía como solicitante de asilo. ¿Cuál es el problema? Pues que todo esto aparece, como os digo, recogido en estas directivas europeas de acogida y procedimiento, pues no fue traspuesto al ordenamiento jurídico español cuando se debía. Ambas directivas nos daban un plazo en este caso, a los estados firmantes hasta el 20 de julio de 2015 y, sin embargo, pues ni la ley de asilo ni el reglamento, pues como pone ahí, pues ha cambiado ni se han dictado disposiciones legales o reglamentarias administrativas que hayan hecho posible el cumplimiento de estas directivas, ¿no? Pero, sin embargo, como pongo al final, pues dichas directivas sí que pueden alegarse por los particulares frente a cualquier administración, ya que se deben de cumplir por todos los órganos del Estado. Es deber del Estado cumplir con estas directivas firmadas, ¿vale? Aparte de esto que os he comentado, ¿qué solemos hacer en los recursos? Pues solicitamos como medida cautelar que se suspenda el acto administrativo recurrido, junto, como digo, con el mantenimiento de los derechos a ser documentado y a la autorización de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa medida cautelar, esa solicitud de medida cautelar no se responde en el plazo de un mes, como establece el artículo 117 de la Ley 39/2015, si no se responde en el plazo de un mes, el silencio administrativo es positivo, con lo cual esa solicitud de medida cautelar tendría que entrar en vigor. Como os pongo ahí, esta interpretación también ha sido realizada y apoyada por la Abogacía del Estado. Hay un informe, que creo que lo tengo por aquí. Un informe de la Abogacía del Estado que en sus conclusiones, os voy a leer, dice: en consecuencia debe entenderse la resolución suspendida al amparo del artículo 117.2 de aquella los supuestos en la que la Administración no conteste en el plazo establecido. Al suspenderse el acto recurrido en reposición, el solicitante continúa conservando los derechos que ostenta en virtud del artículo 18 de la Ley 12/2009, a no producirse los efectos del artículo 37 y seguir conservando la posición de solicitante. Es decir, como conserva la posición de solicitante, esos derechos que se le han concedido como solicitante de protección internacional, pues se deben de mantener. Y más aún, como decimos, si hemos solicitado esa medida cautelar, la cual no ha sido respondida y por silencio administrativo positivo entra en vigor. El problema que nos encontramos, lo he dicho antes, que aquella persona que haya presentado recurso, pues no puede demostrar, no se documenta, entonces no puede demostrar nada. Hay veces que lo que se hace es solicitar una emisión de un certificado de silencio positivo. Está muy bien solicitarlo, pero es verdad que no se entrega ese certificado, entonces de poco sirve. Lo que también recomendamos a veces, si la administración está poniendo problemas, pues firmar una declaración responsable del recurrente en el que diga que se ha presentado un recurso, que se solicitó la medida cautelar, que no se ha respondido a esa medida cautelar y que se está pendiente pues, de que esa resolución sea firme. Con esa declaración responsable, pues bueno, puede ser que en la administración o en el banco, donde sea, pues a esa persona se le llegue a realizar el trámite que se le está impidiendo, ¿no? Y bueno, por último, con respecto al Estatuto de Apátrida, pues nada, comentar un par de pinceladas, ¿vale? Es un estatuto que se va a reconocer a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado. Por ejemplo, os he puesto ahí principales casos, pues nos encontramos con el tema de los saharauis, los rohingyas en Myanmar, los kurdos, antiguos países de la URSS. Estos casos, pues muchas veces sean situaciones en las que el propio Estado no lo reconoce como nacional suyo y se quedan en una especie de limbo en la que, bueno, ya sabéis que si en esta vida pues no tienes documentos, no tienes un pasaporte, pues parece que no eres nadie, ¿no? Entonces, este Estatuto de Apatria lo que reconoce es esto, pues que ese Estado no le ha reconocido como nacional suyo y que por eso se le está protegiendo. Motivos de Estatuto de Apatria, pues modificaciones en la soberanía, en el territorio de un Estado, privación arbitraria de la nacionalidad a grupos o individuos por parte del Estado, matrimonio o disolución del matrimonio, si la nacionalidad se pierde automáticamente a consecuencia de ello, o la falta de registro del nacimiento de un niño, por la cual pues, esta persona no va a poder demostrar dónde nació ni quiénes fueron sus padres. Estos pues, suelen ser los motivos más comunes para que una persona se encuentre en situación de apatridia. A diferencia de los solicitantes de asilo, a quienes sí que se les documenta y se les autoriza a trabajar a partir de los 6 meses de realizar la entrevista,
a los solicitantes de apatría no se les va a conceder esa autorización para trabajar. Sí que se les va a conceder una vez se les reconozca el estatuto, pero mientras estén como solicitantes no. Y muchas veces tampoco incluso se les documenta. La tarjeta roja que os he enseñado, para el caso de los zapatillas es verde, es muy parecida, pero es color verde. Si bien es cierto que muchas veces ni tan siquiera con eso se les documenta. Entonces, lo único que va a disponer esa persona es la solicitud, el formulario de solicitud del Estatuto de la Patria o el justificante de esa solicitud. ¿Vale? Esto pues les genera también muchas trabas, muchos inconvenientes y es algo que también se viene denunciando pues para que se les documente como es debido y que se les permita también autorizar a trabajar durante el procedimiento, porque si no son personas que hasta que reciben la resolución, que pueden pasar años, pues se encuentran en una situación que no pueden ni tan siquiera trabajar ni hacer nada. Y bueno, esto sería un poco la ponencia. No sé si ahora tendréis alguna duda que me queráis plantear. Estos son mis 2 correos electrónicos, por si alguien me quiere escribir o que le pase la ponencia o para cualquier duda o lo que consideréis. Espero que se os haya hecho amena, no se os haya hecho muy pesada y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Pues muy bien, muchas gracias, Julen. De todas, si colgamos la ponencia en el canal YouTube, si al final las colgamos, pues no hará falta, vamos, mejor que eso que además lo explicas Sí, de vale. maravilla, ¿vale? Lo que no sé ahora es detener ¿El lo qué? de compartir la pantalla. Tienes que ir a ver, tienes que ir arriba, en la parte de arriba te podrá detener en algún punto, ¿no? En la paleta o abajo, no lo sé dónde saldrá. Yo creo que sale arriba. En la parte izquierda Sale saldrá, arriba, ¿no? detener, sí. Detener. Arriba te tiene que salir A ver. para detener. En la paleta de compartir te saldrá a la izquierda detener. Pues pinchas ahí, ¿lo ves, Julen? No, a ver aquí. Pantalla no te pone detener. Hay una... Tampoco pasa. ¿Sí? Bueno, pues escucha, mira, vamos a hacerlo más fácil. Te voy a Disculpad cambiar. un momentito, si me escucháis, el organizador puede cerrar Sí. también esta presentación. Ah, vale, 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 ¿ves? Vale. Y mientras lo hace Fernando, hay una pregunta en el chat que te preguntan si han de pedir medidas cautelares en el recurso para que puedan seguir con los derechos de solicitantes. Sí, siempre se recomienda que se pida. Yo siempre lo hago, porque además, como digo, pues es una pieza más, ¿no? Un punto más a su favor. Si no le responden en el plazo de un mes, pues el silencio administrativo es positivo. Yo siempre lo recomiendo por si acaso. Si no se pone con el recurso, se podría solicitar, se podría apuntar la solicitud de medida cautelar después. Si no se ha presentado el recurso, difícil. Porque, como No, decía, no, perdona. O sea, se ha presentado el recurso, pero el abogado o quien, bueno, no ha presentado la medida cautelar de suspensión con el recurso. ¿Se puede solicitar después? Bueno, como he comentado antes, lo que pasa es que sí que podría surgir más inconvenientes, pero si esa persona ha presentado recurso, como decía antes, se le tiene que seguir considerando como solicitante de protección internacional. Entonces, esos derechos que venía disfrutando los debería de seguir disfrutando, ¿no? Entonces, igualmente se debería de conceder. Muy bien. ¿Hay algún chat más, Elena? Yo no he fijado. Aquí hay una que pregunta, en el caso de los menores no acompañados, que es verdad que también es un tipo de, o sea, dentro de la protección internacional, si hay alguna particularidad a tener en cuenta. Bueno, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, como decía antes, es una... ¿Cómo se ve esto? ¿Se me escucha? Sí. Es una solicitud que se debe de llevar por el trámite de urgencia. Entonces se supone que los plazos se reducen considerablemente. Que luego sea así, eso es otro cantar, ¿no? Nosotros, hablo desde mi posición, en Fundación CEPAIN también tenemos un programa de ayuda a este perfil, entonces, pues bueno, nosotros sí que le podemos acompañar.
claro, si esa persona no está dentro de una entidad pues como la nuestra, pues sí que recomiendo pues que acuda pues bien a servicios sociales donde se le pueda ayudar pues para que desde el principio a ese menor se le apoye se le siga en el proceso. Vale, luego la otra pregunta es si hay alguna diferencia entre estatuto de refugiado, protección subsidiaria, que bueno, lo has explicado, pero aclararlo un poco más, y Sí. razones humanitarias. Bueno, razones humanitarias, realmente esto es una solución que se da, digamos, ad hoc, que se ha dado, por ejemplo, en el caso de las personas venezolanas. Realmente a los solicitantes de asilo venezolanos lo que se le hace es denegar la solicitud de protección internacional. No se les concede, salvo que sea un caso concreto que sí que se llegue a demostrar que ha sufrido persecución personal o por los temas que veíamos. Salvo que sea un caso de estos, generalmente la mayoría de los casos lo que se hace es denegar esa solicitud de protección internacional y se concede una residencia por razones humanitarias. Entonces es distinto, ¿vale? Y luego, con respecto a la primera pregunta, diferencias entre estatuto de refugiado y protección subsidiaria, la verdad que al final en la práctica hay muy pocas. Es muy parecido, pues quizás la más destacada es que el estatuto de refugiado realmente el Estado español está diciendo que sí, que tú has sufrido una persecución personal. Entonces es más difícil que se revoque esa resolución, porque ya te están concediendo ese derecho y están reconociendo que sí, que has sufrido una persecución. En cambio, protección subsidiaria, por ejemplo, el punto que veíamos de conflictos reconocidos a nivel internacional, si en ese país deja de haber conflicto, pues sí que se puede llegar a revocar esa protección subsidiaria que se ha dado. Si el Estado español considera que, pues, por ejemplo, en un país ya no hay conflicto y que no hay peligro para los nacionales de allí, pues se puede llegar a revocar esta resolución. Sí. Sí, ¿sigues, Elena, con las preguntas o...? Sí, ahora parece otra. Sí, en cuanto a la autorización de trabajo, si la inspección de trabajo tiene alguna instrucción para casos de personas con la solicitud denegada pero que hayan recurrido. Pues inspección de trabajo no lo sé. Yo sé que creo que fue INAEM, que además fue, no sé si pionero, pero de los primeros organismos así administrativos que reconocía esta postura aquí en Aragón. INAEM sí, pero inspección de trabajo no lo sé, no lo sé. Pero vamos, desde nuestra postura a nivel jurídico siempre recomendamos que la normativa ampara todo esto que estoy comentando, que las directivas de acogida de procedimiento amparan que a esta persona se le siga considerando como solicitante de protección internacional, que tiene que mantener su derecho al trabajo, que puede trabajar, que no hay problemas. Lo que pasa que es verdad que luego está el día a día, luego está la desconfianza que se pueda llegar a generar en el empresario de turno o en la gestoría de turno, que es normal, al final es normal. Por eso también lo que incidimos es que a estas personas se les documente como solicitantes de protección internacional. Es verdad, se le ha notificado una resolución, pero es que ha presentado un recurso y con lo cual la resolución no es firme. Entonces, documentalo porque si no, pues va a tener muchos problemas y va a tener muchas trabas Sí, ¿qué pasa? de realizar cualquier procedimiento. Vale, hay otra pregunta. Y en la realidad, ¿qué está pasando cuando se deniega el derecho de asilo y no se ha interpuesto recurso? Si se produce la salida del país o si hay más alternativas. Si se conceden razones humanitarias, ¿cuál es la situación y el procedimiento? Vale, esto entiendo que no sé muy bien los puntos que vienen después en el curso. Yo creo que el tema de expulsiones lo toca otra compañera, ella os lo podrá profundizar más. No obstante, a una persona cuando le deniegan el asilo, pues no, tampoco es verdad que tenga la obligación de salir de abandonar el país. Sí que se le da como una recomendación de abandonar el país, porque después si pues, a un día por la calle le para la policía, le pide documentación y no tiene, sí que se le va a incoar un expediente sancionador de expulsión. Probablemente con esa
posible expulsión también acarrea una prohibición de entrada por X años. Aparte de expulsarte del país, no te van a dejar entrar en España por X años. En cambio, si tú has salido del país de manera voluntaria porque ya te encuentras en situación irregular, pues esa prohibición de entrada no te la van a imponer. Entonces tú vas a poder volver a entrar en España como turista o como con el visado que sea sin ningún tipo de prohibición ni problema. Pero bueno, como digo, esto la compañera que viene, yo creo que lo toca una compañera más adelante, os lo explicará mejor. Sí, el día viernes 29 Isabel Jerez nos hablará sobre el procedimiento sancionado. Ujú. Luego, bueno, esto lo has explicado un poco. Dice, razones humanitarias, ¿cuál es la situación y el procedimiento? Para obtener las razones humanitarias hay que solicitar el asilo, sí o sí. O sea, se les ha encauzado por esa vía. Viene pongo el ejemplo de Venezuela porque es el más actual, el reciente y el más común. Viene un ciudadano venezolano, solicita protección internacional, como hemos visto antes, el procedimiento es el mismo. Lo que pasa es que cuando le llegue la resolución no se le va a conceder ni estatuto de refugiado ni protección subsidiaria, y lo que se le va a conceder es una residencia por razones humanitarias. Es una residencia anual de un año que se renueva anualmente y va aparejada de una autorización para trabajar. Lleva aparejada esta autorización para trabajar también. Muy bien. Ya están todas las preguntas, ¿no? ¿Hay alguna más? Elena, ahí están todas, ¿verdad? Yo creo. En el momento, las que han escrito las he leído todas. Sí, sí, muy bien, sí. Bueno, pues nada, por mi parte un placer haber participado aquí con vosotros. Pues nada, muchas gracias, Julen, por tu aportación. Esto, como es un camino que hay que andar, pues ya tenemos más ocasiones para profundizar. Luego habéis preguntado varias relacionadas con los certificados. Los certificados, los requisitos que se mandaron en el mail, ¿no? Que el que cumpla todos los requisitos, pues se le mandará. No hace falta que los solicitéis porque los mandaremos, pero necesitamos un poco de tiempo, ¿no? Esto lo repetimos. Y por mi parte, muchas gracias y nada más. No sé si. Muy bien. Pues nada, vamos a desconectar la grabación y